Capítulo 1. La mujer que sabía demasiado. En 1994, en los pasillos del Palacio Nacional y en las oficinas de inteligencia de uno de los países más influyentes de América Latina, existía una mujer cuya dedicación al trabajo y a la búsqueda de la verdad la colocó en una posición peligrosa. Su nombre era Marta Ruiz. Marta había nacido en 1962 en una familia de clase media. Su padre era abogado, su madre trabajadora social. Desde pequeña, Marta mostró una curiosidad insaciable por entender cómo funcionaban las cosas, especialmente cómo funcionaba el poder y la política. En la universidad, se especializó en ciencias políticas e inteligencia estratégica. Sus calificaciones fueron excepcionales. Sus profesores la describían como brillante, meticulosa y poseída por una ética profesional inquebrantable. A los 25 años, Marta fue reclutada por una agencia de inteligencia estatal. No fue un reclutamiento casual. Fue identificada específicamente porque poseía las cualidades que el gobierno buscaba: inteligencia superior, capacidad de análisis, lealtad patriótica y la capacidad de trabajar en el anonimato absoluto. Durante los primeros años de su carrera, Marta trabajó en análisis de información clasificada. Su trabajo involucraba revisar documentos de inteligencia, identificar patrones, elaborar reportes para agencias de alto nivel. Era trabajo de escritorio principalmente, aunque ocasionalmente le permitían participar en operaciones de campo más sensibles. En 1992, Marta fue promovida a una posición más importante. Se le asignó trabajar en un departamento conocido informalmente como Operaciones Especiales. Era aquí donde sucedían las cosas que el gobierno no quería que el público supiera. Era aquí donde se llevaban a cabo operaciones que existían en un espacio legal ambiguo, operaciones que requerían niveles excepcionales de discreción. La vida personal de Marta durante estos años era relativamente tranquila. Estaba soltera, vivía en un apartamento modesto en la capital y pasaba la mayor parte de su tiempo trabajando. Tenía pocos amigos fuera de su círculo profesional. Era cautelosa con quien confiaba. Su trabajo le había enseñado que la confianza era un lujo que no se podía permitir. En su círculo profesional, Marta era respetada. Sus colegas la describían como seria, profesional y alguien que llevaba su trabajo con excesiva seriedad. Algunos la veían como demasiado idealista para trabajar en inteligencia. Sentían que Marta todavía creía que el gobierno existía para servir al pueblo, que las agencias de inteligencia existían para proteger a la nación y sus ciudadanos. Era una creencia que la mayoría de sus colegas había abandonado hace mucho tiempo. En 1993, Marta comenzó a notar anomalías en los documentos que revisaba. Había inconsistencias en los reportes de operaciones. Había fondos que no parecían coincidir con proyectos autorizados. Había nombres de políticos prominentes asociados con documentos que no debería haber. Al principio, Marta pensó que podría haber errores administrativos, pero conforme profundizaba en el análisis, el patrón se hacía cada vez más claro. Algo importante estaba sucediendo. Algo que involucraba a los niveles más altos del gobierno, algo que requería discreción absoluta, y algo que, si fuera expuesto, causaría un escándalo de magnitudes que Marta apenas podía imaginarse. Pero Marta Ruiz no era del tipo que ignorara lo que sabía. No era alguien que pudiera simplemente seguir su vida sabiendo que había descubierto algo que violaba los principios fundamentales de integridad y legalidad. Esa decisión, la decisión de investigar más profundamente, la llevaría al camino que finalmente terminaría en su desaparición. Capítulo 2. El descubrimiento prohibido. En enero de 1994, Marta solicitó acceso a archivos específicos relacionados con un proyecto
que había sido mencionado tangencialmente en algunos documentos que había revisado. El proyecto tenía el código Operación Verdad Limitada. Era un código que aparecía en reportes de gastos, en memorandos internos, pero nunca había una descripción completa del proyecto. Su solicitud de acceso fue aprobada, aunque con restricciones inusuales. Se le permitió revisar los documentos solo en una sala segura, bajo supervisión, y se le requería que no tomara notas ni fotografías. Era un nivel de restricción que Marta reconoció como indicativo de algo verdaderamente sensible. Lo que encontró en esos documentos la dejó sin habla. La Operación Verdad Limitada era un programa financiado conjuntamente por el gobierno y corporaciones multinacionales. El propósito declarado era investigación sobre manipulación de percepción pública y control de narrativa. Pero conforme Marta leía los detalles, se hacía evidente que el programa iba mucho más allá que eso. El programa involucraba pruebas en poblaciones vulnerables, poblaciones en áreas rurales remotas que no tenían acceso a medios de comunicación convencionales. El gobierno, en colaboración con corporaciones farmacéuticas privadas, estaba desarrollando técnicas para influir el comportamiento y las creencias de estas poblaciones. Estaban administrando sustancias experimentales. Estaban manipulando información. Estaban realizando lo que se podría describir, sin exagerar, como experimentos sin consentimiento informado. Y no solo eso, los documentos revelaban que el programa había sido autorizado en los niveles más altos del gobierno. Los nombres en estos documentos incluían al presidente, a ministros de defensa, a jefes de inteligencia. Corporaciones multinacionales prominentes también estaban implicadas. Lo más perturbador era que el programa no había sido cancelado. Los documentos más recientes, datados apenas hace unos meses, indicaban que la Operación Verdad Limitada no solo continuaba activa, sino que se estaba expandiendo. Marta salió de la sala segura, en un estado de conmoción. Su mente estaba corriendo. Sabía que lo que había descubierto era explosivo. Sabía también que su acceso a los documentos había sido registrado. Alguien en el gobierno sabría que ella había revisado la información clasificada sobre la Operación Verdad Limitada. Durante los siguientes días, Marta fue cautelosa. Continuó su trabajo diario normalmente, sin dar indicación de que algo había cambiado. Pero internamente estaba procesando lo que sabía y considerando sus opciones. No podía reportarlo internamente. El programa había sido autorizado en los niveles más altos. Reportar internamente significaría alertar a las mismas personas responsables de autorizar el programa. Su única opción era contactar a alguien fuera del sistema, alguien que pudiera ayudar a exponer lo que estaba sucediendo. A través de conexiones cuidadosamente cultivadas, Marta logró contactar a un periodista investigativo respetado que trabajaba para uno de los periódicos más importantes del país. El periodista, un hombre de 50 y tantos años llamado Carlos Mendoza, había pasado su carrera exponiendo corrupción gubernamental. Marta se comunicó con él de manera cuidadosamente cifrada. Utilizó servidores de correo electrónico anónimos. Cambió sus patrones de movimiento. Fue escrupulosamente discreta. Pero los sistemas de vigilancia gubernamental eran sofisticados. En febrero de 1994, Marta notó que estaba siendo seguida. Era sutil. No era el tipo de vigilancia obvia que pretendía intimidar. Era el tipo de vigilancia que se diseñaba para pasar desapercibida. Pero Marta tenía entrenamiento en detección de vigilancia. Ella sabía reconocerla. Alguien en el gobierno sabía que ella sabía, y estaban tomando precauciones. Marta intensificó sus esfuerzos de comunicación con Carlos Mendoza.
Le dijo que necesitaban verse en persona, que tenía documentos, copias físicas de los archivos sobre la Operación Verdad Limitada, que estaba dispuesta a entregarlos al periodista para que pudiera publicar la verdad. Carlos fue cauteloso inicialmente. Los gobiernos no toleraban bien a los periodistas que publicaban información gubernamental clasificada, pero reconoció la importancia de lo que Marta estaba ofreciendo. Accedió a reunirse con ella. Acordaron un lugar, un bosque remoto, a horas de la capital, en una zona que había sido utilizada históricamente como lugar de retiro para actividades discretas que preferían permanecer fuera del ojo público. El bosque era conocido localmente por su aislamiento y por historias de desapariciones anteriores, historias que la mayoría de las personas modernamente educadas descartaban como superstición rural. Marta estaba aterrada pero resuelta. Sabía que estaba cruzando una línea. Sabía que si era descubierta, las consecuencias serían graves, pero también sabía que si no actuaba, si permitía que la verdad permaneciera enterrada, entonces sería cómplice del encubrimiento. El viaje al bosque estaba programado para la noche del 28 de octubre de 1994. Marta llevaría los documentos. Carlos estaría esperándola. Juntos expondrían el esquema de corrupción que alcanzaba los niveles más altos del gobierno. Lo que sucedería esa noche, sin embargo, no era lo que ninguno de ellos esperaba. Capítulo 3. El punto sin retorno. La tarde del 28 de octubre de 1994, Marta Ruiz se preparó para lo que sería su último viaje. Sabía que una vez que entregara los documentos a Carlos Mendoza, su vida cambiaría fundamentalmente. No podría volver a su trabajo. No podría vivir como si nada hubiera sucedido. El simple acto de exponerse como la fuente de la información clasificada significaría que se convertiría en un objetivo. Pero Marta estaba en paz con esa decisión. Había llegado a un punto en su vida donde la verdad importaba más que la seguridad personal. Alrededor de las 18 horas, Marta salió de su apartamento. Llevaba una bolsa de viaje que contenía los documentos que había copiado cuidadosamente de los archivos clasificados. No eran todos los documentos. Eso hubiera sido demasiado arriesgado, pero eran suficientes para probar la existencia de la Operación Verdad Limitada. Su vigilancia habitual no estaba presente. O Marta lo notaría, o se habían retirado temporalmente. Marta interpretó esto como una buena señal. Tal vez sus precauciones habían tenido éxito. Tal vez había logrado engañar a sus monitores. Condujo su automóvil hacia las afueras de la capital. El viaje al bosque tomaría aproximadamente 2 horas. Mientras conducía, sus pensamientos se desviaban entre la esperanza y el miedo. Esperaba en que la verdad sería revelada, en que la corrupción sería expuesta, en que el sistema de justicia prevalecería. Pero también tenía miedo. Miedo de lo desconocido. Miedo de lo que el gobierno podría hacer para proteger sus secretos. Alrededor de las 20 horas, llegó al bosque. El lugar de encuentro era un claro que Carlos había especificado en sus últimas comunicaciones. Era accesible solo a través de un camino de tierra que se ramificaba desde la carretera principal. Había poca señal de teléfono móvil en el área. Era el tipo de lugar donde alguien podría desaparecer y nadie se enteraría durante días. Marta estacionó su automóvil al borde del camino y caminó hacia el claro. Llevaba una linterna pequeña. El bosque era denso, oscuro. El tipo de bosque que en la época colonial local se decía que estaba habitado por entidades que no eran completamente humanas. Pero Marta no creía en tales cosas. Creía en hechos, en evidencia, en realidades que podían ser documentadas y explicadas. Cuando llegó al claro, no vio a Carlos. El lugar estaba vacío. Marta esperó. Revisó su reloj. Carlos debería estar allí.
Habían coordinado la hora específicamente. Esperó 15 minutos, luego 30. No hay señal de Carlos Mendoza. Marta comenzó a sentirse incómoda. Algo no estaba bien. Consideró regresar a su automóvil y abandonar el encuentro. Pero entonces escuchó pasos. Una figura emergió del bosque oscuro, pero no era Carlos Mendoza. Era un hombre que Marta reconoció. Era el director de su agencia de inteligencia, una persona que solo había visto en reuniones formales, nunca en una situación como esta. Marta intentó correr, pero había hombres adicionales que emergieron del bosque desde múltiples direcciones, cortándola el camino. Eran agentes de seguridad, vestidos de civil, pero claramente entrenados y profesionales. Lo que sucedió en los siguientes minutos fue grabado por un testigo presencial accidental, un cazador local que se encontraba en el bosque esa noche. El testigo, cuyo nombre nunca fue hecho público oficialmente, relató que vio a Marta siendo forzada a entrar en un vehículo sin registro oficial. Vio documentos siendo recolectados del suelo donde Marta había caído. Vio al director de la agencia de inteligencia hablando en un teléfono móvil, diciendo palabras que el testigo recordaría por el resto de su vida. El problema ha sido contenido. La fuente ha sido eliminada. Los documentos están bajo control. 31 años después, cuando investigadores privados y periodistas retomaron el caso con tecnología moderna y perspectiva histórica, descubrieron registros de comunicaciones que habían sido interceptadas esa noche. Comunicaciones que el gobierno había intentado destruir, pero que habían sido duplicadas en archivos de seguridad. Las comunicaciones revelaban que Carlos Mendoza, el periodista, nunca fue al bosque esa noche. Había sido detenido horas antes en un punto de control de tráfico falso. Los agentes de seguridad lo trasladaron a un sitio no oficial, donde fue interrogado sobre sus contactos y sus intenciones de publicar información clasificada. Le fue advertido severamente sobre las consecuencias de intentar exponer operaciones gubernamentales. Carlos fue liberado 2 días después, pero fue seguido constantemente durante el resto de su vida. Nunca publicó la historia sobre la Operación Verdad Limitada. Durante una entrevista poco antes de su muerte en 2008, admitió que había estado demasiado aterrado para hacerlo. Pero Marta Ruiz no fue liberada. Marta Ruiz nunca se fue del bosque esa noche. Ahora, espectador, después de 3 capítulos intensos de revelaciones sobre la vida de Marta, sobre lo que descubrió y sobre la noche fatídica en el bosque, debo expresar nuestro más profundo agradecimiento. Has permanecido con nosotros a través de cada giro, cada revelación, cada momento de suspenso. Has acompañado a una mujer ordinaria en su viaje extraordinario hacia la verdad, sin importar el costo personal. Pero te aseguro, lo mejor aún está por venir. En los capítulos que siguen, desvelaremos qué sucedió realmente en ese bosque. Descubriremos cómo la verdad emergió 31 años después. Exploraremos los archivos desclasificados que finalmente revelaron los secretos que el gobierno había guardado durante décadas. Y conoceremos el legado de Marta Ruiz y cómo su sacrificio finalmente llevó a cambios reales en el sistema. La verdad no muere. Fue solo dormida, esperando el momento correcto para despertarse. Continúa con nosotros. Lo que viene es tan importante como lo que ha pasado. Capítulo 4. La verdad emergente. 31 años es mucho tiempo. En 31 años, las personas que cometieron crímenes envejecen y mueren. Los gobiernos cambian. Las sociedades evolucionan. Los secretos que parecían impenetrables en 1994 pueden parecer relativamente simples en 2025. La reapertura del caso de Marta Ruiz fue iniciada por su hermano, Daniel Ruiz. Daniel había aceptado durante años que su hermana había desaparecido
bajo circunstancias misteriosas, pero nunca había abandonado la esperanza de que algún día se descubriría la verdad. En 2023, cuando la legislación sobre libertad de información fue fortalecida y muchos archivos gubernamentales fueron mandatados a ser desclasificados después de 30 años, Daniel utilizó los nuevos poderes para solicitar información sobre la desaparición de su hermana. Inicialmente, las agencias gubernamentales se resistieron. Afirmaron que los documentos relacionados con Marta Ruiz contenían información sensible que aún amenazaba la seguridad nacional. Pero con la ayuda de abogados de derechos humanos y periodistas, Daniel presionó. Los medios de comunicación internacional comenzaron a cubrir la historia. Se realizaron peticiones. La presión pública se hizo insostenible. En 2024, el gobierno finalmente acordó permitir una búsqueda en el bosque donde Marta había desaparecido. Los investigadores utilizaron tecnología moderna, escaneo de radar de penetración de tierra, análisis de ADN avanzado, fotografía satelital de alta resolución, para buscar evidencia de entierros en el sitio. Fue durante esta búsqueda que descubrieron algo que cambiaría todo. A aproximadamente 100 metros del claro donde Marta había sido capturada, los investigadores encontraron un área donde el suelo mostraba evidencia de disturbio hace décadas. Cuando comenzaron a excavar cuidadosamente, encontraron los restos óseos de una mujer adulta. Los restos fueron sometidos a análisis de ADN. Coincidieron con los registros de ADN de la familia Ruiz. Eran los restos de Marta Ruiz. Pero lo que hizo que este descubrimiento fuera aún más significativo era lo que fue enterrado junto a ella, en un contenedor hermético preservado durante 31 años. Estaban muchos de los documentos que Marta había copiado de los archivos de inteligencia. El contenedor había sido diseñado deliberadamente para proteger los documentos. Era como si alguien, tal vez el testigo presencial, tal vez alguien dentro del gobierno que tenía remordimientos, hubiera enterrado los documentos con Marta para que algún día, cuando el tiempo fuera el correcto, la verdad pudiera ser revelada. Los documentos fueron cuidadosamente analizados por expertos. Fueron verificados contra archivos de inteligencia desclasificados parcialmente. Y lo que revelaron confirmó todo lo que Marta había descubierto 31 años atrás. La Operación Verdad Limitada había sido real. El programa había involucrado a los niveles más altos del gobierno. Corporaciones multinacionales prominentes habían participado. Se habían realizado experimentos sin consentimiento en poblaciones vulnerables. Pero conforme los investigadores profundizaban en los documentos, descubrieron algo aún más perturbador. La Operación Verdad Limitada no fue un evento único. Fue parte de una serie de programas experimentales que se remontaban décadas. Algunos de estos programas habían involucrado a gobiernos extranjeros también. Los nombres en los documentos incluían no solo políticos mexicanos, sino también funcionarios estadounidenses, agencias europeas, corporaciones multinacionales con sedes en múltiples continentes. Había un patrón de corrupción sistémica, de colaboración internacional secreta, de experimentación en poblaciones humanas con el propósito de avanzar agendas políticas y comerciales. Marta Ruiz no había sido un caso aislado de represalia. Había habido otros antes de ella. Había habido otros después. Había todo un archivo oculto de personas que habían sido eliminadas porque sabían demasiado, porque habían amenazado los secretos del sistema. Los documentos revelaban nombres, periodistas que habían desaparecido, abogados que habían sido silenciados, académicos que habían sufrido accidentes convenientes. Una red de desapariciones que se extendía
a través de décadas, a través de continentes. Cuando los documentos fueron publicados internacionalmente, causaron un escándalo sin precedentes. La comunidad internacional exigió explicaciones. Las Naciones Unidas abrió investigaciones. Se iniciaron procesos legales internacionales. El gobierno de la época, el gobierno que había autorizado la Operación Verdad Limitada, ya no estaba en el poder. Los políticos individuales implicados, muchos de ellos ya habían fallecido, pero las instituciones que les habían permitido actuar sin restricción seguían existiendo. Se realizaron confesiones públicas. Se ofrecieron disculpas oficiales. Se establecieron comisiones de la verdad y reconciliación. Pero para Marta Ruiz, 31 años de muerte en un bosque anónimo, estas medidas llegaban demasiado tarde. Lo que sus restos y sus documentos revelaron, sin embargo, fue algo que el gobierno nunca quiso que el público supiera: que el sistema de poder, en todos sus niveles, está tan corrompido que está dispuesto a eliminar a cualquiera que amenace exponer sus secretos. Capítulo 5. El legado de Marta Ruiz. A partir de la reapertura del caso de Marta Ruiz y los descubrimientos subsecuentes, comenzó un proceso lento pero significativo de cambio institucional. No fue el cambio total, transformador que muchos habían esperado, pero fue cambio nonetheless. El hermano de Marta, Daniel, se convirtió en un activista dedicado a exposición de corrupción gubernamental. Trabajó con organizaciones de derechos humanos para establecer archivos permanentes sobre desapariciones forzadas y asesinatos políticos. Trabajó para garantizar que los nombres de todas las personas eliminadas por conocer secretos del gobierno fueran recordados. En las universidades, académicos comenzaron a estudiar el caso de Marta como un ejemplo de represalia política y corrupción institucional. Sus historias fueron incluidas en planes de estudios sobre gobierno, política, ética. Una nueva generación de estudiantes aprendió sobre Marta Ruiz no como una figura histórica distante, sino como una advertencia contemporánea sobre los peligros de desafiar sistemas de poder establecidos. Los periodistas internacionales continuaron investigando, descubrieron más documentos, publicaron más historias. La red de corrupción y experimentación que Marta había comenzado a desentrañar fue expuesta más completamente, aunque probablemente nunca serán revelados todos los detalles. Muchas preguntas permanecen sin respuesta. ¿Quién exactamente enterró los documentos con los restos de Marta? ¿Fue un acto de remordimiento, de preservación de la verdad, o fue parte de algún plan más complejo que aún no es completamente entendido? ¿Cuántas otras personas desaparecieron similarmente? ¿Cuántos otros documentos están aún enterrados esperando ser descubiertos? Pero tal vez la pregunta más importante es esta: ¿qué cambió realmente? ¿El sistema de corrupción fue realmente reformado? ¿O simplemente se hizo más cuidadoso, más astuto, más difícil de detectar? Investigadores de derechos humanos han argumentado que mientras algunos cambios ocurrieron, las estructuras fundamentales de poder que permitieron la Operación Verdad Limitada permanecen intactas. Las corporaciones multinacionales continúan colaborando con gobiernos de manera opaca. Las agencias de inteligencia continúan operando sin supervisión efectiva. Los secretos de Estado continúan siendo protegidos a costa de vidas humanas. Pero el caso de Marta Ruiz estableció un precedente. Demostró que incluso después de décadas, la verdad puede emerger. Demostró que los secretos pueden ser desenterrados literalmente, junto con los restos de aquellos que murieron para protegerlos. En 2025, el bosque donde Marta desapareció fue designado como monumento conmemorativo, un marcador
fue colocado en el sitio donde sus restos fueron encontrados. Su nombre fue grabado junto con los nombres de otras personas que habían desaparecido bajo circunstancias similares. La familia de Marta finalmente tuvo la oportunidad de dar un funeral apropiado, 31 años después de su muerte. Miles de personas asistieron, representantes de organizaciones de derechos humanos, periodistas, académicos, ciudadanos ordinarios que habían sido movidos por la historia de una mujer que dio su vida por la verdad. Daniel Ruiz, ahora un hombre de edad avanzada, habló en la ceremonia. Dijo que su hermana había sido una ordinaria cuya valentía había sido extraordinaria, que ella había creído en un sistema de justicia que finalmente, aunque tardíamente, había prevalecido, que su legado era una advertencia y una inspiración, una advertencia sobre los peligros de corrupción institucional, una inspiración para aquellos que se atreven a desafiar sistemas de poder establecidos. Marta murió, dijo Daniel, pero la verdad por la que murió vivió, y mientras la verdad viva, la memoria de Marta vivirá también. Hoy, cuando periodistas investigativos persiguen historias de corrupción gubernamental, cuando abogados presentan casos sobre represalia política, cuando estudiantes escriben ensayos sobre ética en gobierno, invariablemente el caso de Marta Ruiz es mencionado, no como un evento histórico distante, sino como una verdad contemporánea sobre cómo funcionan realmente los sistemas de poder. Su nombre, que fue secreto durante 31 años, es ahora conocido internacionalmente. Su sacrificio no fue en vano. La verdad emergió del bosque, y aunque llegó demasiado tarde para salvar a Marta, llegó a tiempo para cambiar la manera en que entendemos la corrupción, la represalia y el precio de conocer demasiado. Así concluye la historia de Marta Ruiz, una mujer que creyó que la verdad importaba más que la seguridad personal, una mujer cuya desaparición llevó a revelaciones que cambiaron la comprensión pública de corrupción gubernamental, una mujer cuyo legado continúa inspirando a aquellos que se dedican a exposición de verdad, sin importar los riesgos. ¿Qué crees que se podría haber hecho diferente? ¿Crees que el sistema de justicia internacional fue suficiente para reparar el daño causado? ¿O crees que permanecen secretos aún más oscuros sin ser revelados? Comparte tus reflexiones en los comentarios. Esta es una historia que merece conversación, que merece análisis, que merece que las personas ordinarias como tú y como yo reflexionemos sobre ella y consideremos sus implicaciones. No olvides suscribirte a nuestro canal para más historias que exploran los secretos del poder, los actos de valentía en el rostro de la represalia y las verdades que los gobiernos prefieren mantener ocultas. Y por favor, mira el próximo vídeo recomendado. Tenemos más historias de corrupción, más casos de desapariciones forzadas, más revelaciones sobre cómo funciona realmente el sistema de poder. La verdad espera, y nosotros estamos aquí para revelarla. Gracias por permanecer con nosotros a través de esta historia. Gracias por permitir que la memoria de Marta Ruiz continúe viva.